¿Qué tal? Buenos días. Esto es Psicología y Budista y Meditación del Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el fenómeno de la culpa. La culpa muy a menudo se le da una importancia secundaria, no se le trata con una aproximación mucho más compleja. Simplemente se piensa que la culpa es haber hecho algo negativo o dañino y que llevamos un cargo de conciencia. Mientras que ciertamente todos podemos tener culpa por acciones negativas, por el daño que pudimos hacerle a otros, muy a menudo el consciente humano, la racionalización de nuestra personalidad, simplemente diría, bueno, pues es que dejé a esa persona por esta o aquella otra razón, o esa persona me provocó y entonces yo hice esto o aquello, y por supuesto no estoy justificando el hecho que humanos ciertamente nos hacemos daño, nos agredimos verbal, física, moralmente, y en muchas ocasiones, como plantea la tradición budista, se vuelve muy importante el que trabajemos con eh, la purificación de ese vínculo mediante la idea llamada purificación de karma. Y los ejercicios que se llevan a cabo para la noción de purificar el karma en la tradición budista son ciertamente fascinantes porque te llevan, número uno, a un segmento de igualdad, un proceso de horizontalización con todos los seres sensibles. Todos los seres sensibles y nosotros somos iguales. Luego reconoces las faltas conscientes e inconscientes, deliberadas o no, y luego haces un proceso de purificación, tanto personal como también puedes incluir y esto es lo interesante, puedes incluir a familia o a sistemas familiares que posiblemente hayan incurrido en transgresiones y allí también incluyes a todos los seres sensibles. Hay frases en tibetano que dicen que el karma que yo he generado y el karma de todos los seres pueda ser purificado a través de esta práctica. Para más información sobre esto pueden ustedes tomar el seminario que ya está grabado, se llama Purificar el Karma. Son más de 16 horas de formación que parte desde lo psicológico hasta ya entrar también en, para personas con más tiempo en la práctica budista, con meditación, visualizaciones, mantras y ciertamente una aproximación más rica, más compleja dentro de la tradición budista. Esto es desde la perspectiva del Tantra y del Dzogchen, la gran perfección. Sin embargo, allí y aquí estamos con la culpa. Y como había mencionado, si bien es importante trabajar este aspecto relacional en términos de culpa, en pocas ocasiones se trabaja con la culpa inconsciente, la culpa inculturada, es decir, cuando escuchamos la palabra inculcar, es que viene de incultural, inculturar, disculpen. Esto es que somos pequeños y, como mencionaba Jacques Lacan, nosotros somos insertados en un mundo en un mundo de expectativas, en un mundo de conceptos, en un mundo al cual no pertenecemos y esa narrativa nos hace pertenecer. Así que es interesante porque cuando nosotros somos inculturados, se nos inculca la idea de nosotros mismos. Vuelvo a Lacan, el ser humano es designado humano, no nace como tal.
Entonces, no nada más recibimos un nombre, sino que también recibimos un lugar en la familia, recibimos también en el inconsciente el proyecto sentido. ¿Para qué es que nacimos según la narrativa inconsciente de papá y mamá, según la narrativa inconsciente de la tribu, del clan, del grupo social en el cual nacemos? ¿Para qué nacemos? Así que allí entramos ya en un aspecto un poco más profundo, desde donde es pertinente formularse la pregunta: ¿por qué es que podemos heredar culpa? ¿Por qué es que naceríamos, en esta hipótesis, con una cierta culpa, cargando dolor, cargando secretos, cargando transgresiones de el sistema familiar? Disculpen. Y es allí desde donde ya el concepto de culpa se vuelve guilt, se vuelve mucho más complejo, y siempre la complejización, al menos en la academia y en la generación de hipótesis, es importante, porque de otra manera tender al reduccionismo y a los 3 tips para sentirte mejor en ocasiones puede ser un poco superficial. En este orden de ideas, si bien, como comenzamos a definir, la culpa puede ser algo que en un individuo pueda surgir un sentimiento de pesadez, de deuda, en términos de haber llevado a cabo una acción de cuerpo, habla, mente, que dañe a otros, y que podamos reconocerlo, y que para eso pues ciertamente es importante y es un pilar fundamental de purificación del karma. Aquí lo que estamos tratando de reflexionar es sobre el hecho que podemos nosotros recibir una culpa inculturada, inculcada, y que la noción de culpa en este contexto pudiéramos entender como recibir el peso inconsciente de un sistema familiar, pero no nada más de un sistema familiar, lo pudiéramos recibir de una narrativa etnocultural, del clan al que pertenecemos, la nacionalidad, el grupo social al cual se pueda pertenecer. Pero vamos a entrar haciendo como una especie de ampliación de esta idea, ya desde una perspectiva de la teoría del vínculo. Cuando nosotros nacemos, como se ha argumentado, el ser humano desde el inconsciente, y para entendernos, desde el vientre materno, este bebé, embrión, feto, eventual bebé, ¿verdad? Ya tiene dentro de su maravillosa, llamémosla así, y compleja desarrollo o crecimiento embrionario, va desarrollando, multiplicándose en millones y millones de células por día, va creciendo, y también las células, muchas de ellas se vuelven células nerviosas. Se ha estudiado cómo desde el vientre materno recibimos la energía emocional, y así la llamo, de los sentimientos de mamá, de los sentimientos de papá o la presencia adulta de crianza, y también del entorno. En animales es bastante evidente que puedan intuir cosas, incluso que rompe la barrera del tiempo en términos muy cotidianos, ya lo he mencionado antes, como
el perrito que 2 días antes que llegue la dueña a casa ya está en la puerta bastante nervioso sin saber que uno iba a viajar, digamos, aunque haya escuchado la conversación, no creo que en estricto sentido haya escuchado el perrito. O bien gatos que se acercan a personas enfermas y se colocan en el área donde pudieran estar enfermas, eh, no teniendo una formación médica, el gatito, ¿verdad? En este orden de ideas, esta parte intuitiva se ha empezado a descubrir también en los humanos en el área del pericardio, donde hay incontables neuronas. eh, el neuropsiquiatra Dan J. Siegel le llama el heart brain, el cerebro del corazón, y en el mesenterio el stomach brain, el cerebro del estómago. ¿Por qué? Porque hay una gran acumulación de neuronas como si fueran pequeños cerebros. Y cuando se ha tratado de investigar cuál es su función, cumplen funciones intuitivas, predictivas y fundamentalmente de afecto. Así que sí, los humanos todavía tenemos esperanza de ser un poco intuitivos, de ser un poco más en la acepción más ideal, más humanos. Dicho todo esto, esta parte del vínculo, como hablamos también en las entregas vinculadas a la codependencia, que a propósito en el seminario de codependencia que tendremos del 11 al 13 de septiembre, les recomiendo mucho entrar en ese taller porque vamos a entrar en muchos ejercicios prácticos y profundizar también en estos conceptos. Sobre esto, este seminario, este taller en línea, pueden entrar a centrohimalaya.com. Vamos a realmente a profundizar y fundamentalmente en la cura, herramientas para curar la codependencia. Es decir, no es una especie de pastilla instantánea, sino sí a procurarnos de una serie de herramientas, una caja de herramientas para poder mirar al interior de una forma segura, de una forma amorosa y efectiva para trabajar con este trastorno de vínculo que es muy importante. De tal manera que, como se argumentó en esta noción, en esta búsqueda de seguridad, pertenencia y amor, que esto, vuelvo a subrayar, es completamente inconsciente desde el vientre materno, cuando no hay seguridad, por ejemplo, pensemos una madre que ama a su bebé o tiene una gran expectativa de este bebé, pero está en un entorno de guerra o en un entorno donde no hay alimento o en un entorno violento. Esto incide, y desafortunadamente está ampliamente comprobado, incide en el desarrollo incluso neurológico y el desarrollo de crecimiento, esto es epigenético, dentro del bebé solamente por, llamémoslo, miedo, estrés. O bien, esta mamá que lleva al bebé en su vientre no desea al bebé. ¿Por qué me he embarazado? Rechazo a este bebé, no es lo que quiero, me va a arruinar la vida. O pongámoslo desde otra perspectiva. La mamá es adicta. Y no nada más el gran peligro son las sustancias, que eso está ampliamente comprobado, sino el dolor que te lleva al consumo de las sustancias. El bebé, inconscientemente, en búsqueda de seguridad, pertenencia y amor, empieza a tratar de absorber, tratar de comprender. ¿Por qué? Porque está ligado, no nada más a través del cordón umbilical, sino que está ligado a la existencia, y dicho desde la descodificación, desde el tallo cerebral y eventualmente en su sistema límbico y eventualmente, por supuesto, en el caso humano, en el neocórtex.
De tal manera que podemos, incluso como se ha argumentado también en las entregas de sanar el tejido familiar y meditar en sanar el tejido familiar, todo esto lo pueden escuchar en Spotify o bien en YouTube. Absorbemos el dolor del sistema familiar, absorbemos la inadecuación del sistema familiar. Y cuando digo esta palabra, inadecuación, es que no sentimos, por ejemplo, merecedores de la vida, o sentimos que algo no está bien y por tanto no podemos encontrar nuestro lugar. En ocasiones, como también ya se ha discutido, podemos estar cargando el dolor de un bisabuelo o de un bistío, o bien podemos estar cargando un secreto, o bien un ciclo no cerrado, como por ejemplo una gran cantidad de muertos en el sistema familiar como resultado de guerras, pandemias, conflictos o un accidente. Si nosotros no llevamos a cabo un duelo adecuado, un cierre de ciclos, en ocasiones incluso puede ser que la primera pareja de mamá y papá es una relación tan importante para ellos que terminó y no cerraron ese ciclo, se vuelven a casar y nosotros nacemos. Entonces, como lo he visto en colaboraciones terapéuticas, las hijas o hijos de este matrimonio, pero llamémoslo segunda pareja importante, van a absorber el conflicto que pudo haber tenido papá o mamá con la primera pareja, lo van a absorber estos hijos en sus parejas una vez que crezcan. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, lo que crea este vínculo es la búsqueda inconsciente, llamémosla incluso así, aunque pudiera sonar un pleonasmo, neurocelular. Buscamos esa seguridad, pertenencia y amor desde, ya ni siquiera llamémosla inconsciente, como lo vemos en el tercer módulo de psicología budista en el diplomado, desde el preconsciente, desde lo que nos arraiga. De tal manera que esa culpa, ese dolor, esa pareja no cerrada de papá o de mamá que inconscientemente, el pre es como, pensemos, un gran iceberg, un gran témpano de hielo, en esta metáfora típica del inconsciente. Si el consciente es esta pequeña protuberancia sobre la superficie, el o subconsciente estaría debajo, ¿verdad? En la parte media, pero ya el fondo de ese témpano de hielo, de ese iceberg en un anglicismo, sería ya el preconsciente. Es como que la base o la raíz, lo que se ve en psicología budista como la fractura básica. Dicho todo esto, la culpa como un fenómeno cognitivo nos lleva, y esto lo vamos a tener también en una próxima entrega, vamos a tocar la idea de la vergüenza primaria, que pudiéramos llamarlo inadecuación primaria, desconexión primaria. Tocamos brevemente ese tema en la entrega llamada Fragmentación, que les recomiendo en Spotify y YouTube. Pero vamos a llamarlo aquí por fines prácticos, y esto se va a conectar a nuestro taller de codependencia, esta vergüenza primaria. Es un término como todo lenguaje es ambiguo, no existe lenguaje perfecto, ¿verdad? O la definición perfecta. Pero esta vergüenza primaria es un estado de inadecuación.
traducción, algo más simple. Algo no está bien, mamá. Y obviamente, pues no le dices mamá, estás en el vientre materno, todavía no hablas, todavía ni siquiera respiras propiamente oxígeno, aire por ti mismo. Algo no está bien, pero yo pertenezco al sistema de lo que no está bien. Y esta vergüenza primaria, esta vergüenza básica, este sentido de inadecuación, es lo que nos va a llevar a una desconexión básica, en donde nos volvemos algo así como una esponja del dolor, como ya argumentamos, de los secretos, pero fundamentalmente de la desconexión de mamá, papá y sus sistemas familiares. Así que crecemos como en esa narrativa pensando, algo no está bien en mí, porque lo que yo soy como individuo pertenece a ese sistema que no está bien consigo mismo. Esa es un poco la idea de la vergüenza básica. Y esto nos puede llevar, como hemos argumentado, y por eso estructuramos ya por tercera ocasión este taller de codependencia que vamos a trabajar pronto, por el hecho que se crea una tensión y como, llamémoslo así, bebés, como hijas e hijos, eventualmente queremos subsanar ese dolor, pero es de manera inconsciente. Entonces podemos generar ese trastorno de déficit de amor propio. Y este déficit de amor propio es que yo no valgo porque hay un dolor, hay un secreto, hay uno o muchos ciclos no cerrados. Entonces, simplemente vamos a generar de esa vergüenza de no puedo yo ser feliz, no puedo yo aceptarme, a estar en función de entregarte a la familia de manera inconsciente, y en muchas ocasiones el dolor es tan fuerte que cae en forma de abusos sexuales, en forma de violencia, en forma de alcoholismo, en forma de abandonos, en forma de violencia física, que a veces no sabemos por qué mamá y papá nos golpeaban tanto, no sabemos por qué nos gritaban tanto o por qué eran tan infelices y decíamos, es que seguramente yo les hago infelices a ambos padres. En este contexto, cuando nosotros tenemos esta vergüenza básica, surge o puede surgir también la culpa. Y hay algo interesante respecto a la culpa, que cuando no es un elemento desde donde nosotros hayamos hecho algo, como ya se argumentó, y de pronto tendríamos que reparar llamándole a la persona, buscándola, disculpándonos, lo cual también, por supuesto, es relevante y hemos ya hablado al comienzo de esta entrega sobre el karma, una metodología y por supuesto hay un taller de más de 18 horas al respecto. Un esquema fundamental de la culpa es culpa, castigo. Tengo esta culpa, merezco el castigo. Ahora, el asunto es que cuando no recordamos haber actuado, haber hecho algo o dicho algo, entonces esta acción que no sabemos cuál es desaparece, pero tenemos una expectativa inconsciente del castigo. Así que no podemos ser felices. Esperamos reiterativamente ser castigados. Esperamos que alguien nos haga una vida miserable. Todo esto puede ser visto desde perspectivas ya ampliamente discutidas, como voy a encontrar aquella pareja que
me haga sentir como creo merecer. Así que, claro, podemos ir a terapia o podemos hablar con muchas personas y decirle, es que ya no aguanto a mi pareja, es la segunda vez que me golpea en la semana, que me es infiel, que me abandona, pero no le puedo dejar. Aquí el fenómeno es que desde lo consciente, claro que no es agradable, claro que no estamos contentos, claro que está en peligro nuestra integridad física, moral, económica, social, la de nuestros hijos, pero allí hay un mapa que sí en ocasiones puede tener, y muy a menudo, con nuestra biografía emocional de infancia, pero en ocasiones también podemos estar cargando algo del sistema familiar que no estricta o directamente tendría que ver con la infancia. De tal manera que podríamos, en ese sentido, decir, voy a hablar con autoridades, voy a hablar con psicólogas, con psicólogos, lo he discutido, entre comillas, lo he superado, pero si bien ya terminé con esta persona violenta, me enamoré de una persona similar. No parecía, pero ya me dio el primer empujón y ya me dijo que no me vista de esa manera, ya me dijo que no salga con esas amistades, ya me dijo que no quiere volverme a ver con esa amiga, amigo, o que son insoportables mis familiares y que también les deje de ver. Así que desde esa perspectiva comenzamos con un proceso de autoflagelo, donde no es tan fácil reducir la idea a fui un tonto, fui una persona bruta, que es muy fácil diagnosticarnos o simplemente decir era una persona que se dejaba. Pero aquí hay algo más importante, que es a partir de esa escisión fundamental, esa necesidad de pertenencia pre e inconsciente, que abarca también el subconsciente. En ese contexto, hay que partir de esta reflexión. Y recuerden que estas reflexiones que se proponen, que se plantean, son siempre con esta idea de generar escenarios, generar preguntas, idealmente con un matiz de sanar, con un matiz de reflexión más que de flagelo sobre flagelo, castigo sobre castigo, ya que ahora estamos hablando de culpa. Así que, una pregunta. ¿Por qué desde el inconsciente quisiéramos castigarnos? Vergüenza primaria, culpa. ¿Qué es vergüenza primaria? Este sentido de inadecuación, de no ser suficiente. Pero ¿por qué no seríamos suficiente? Porque no pude hacer feliz a papá y a mamá. Porque yo era la hija o el hijo trofeo y no salvé el matrimonio. Porque papá y mamá colocaron en mí la razón de su existir y les decepcioné. Mamá vivió infeliz, papá siguió bebiendo, por ejemplo, puede ser también al revés. O hubo abandono, o hubo infidelidad. Y esa vergüenza básica, ese sentido de inadecuación, nos lleva a una culpa, a un no puedo superar a mis padres, soy culpable por su experiencia, y esto desde el pre-inconsciente es tan poderoso que incluso nos lleva a activar enfermedades del sistema familiar, activar adicciones del sistema familiar, activar tendencias depresivas, activar tendencias de ansiedad, de trastornos obsesivos compulsivos, que podríamos incluso, entre comillas, ser exitosos. Las típicas historias de éxito, desde donde comenzó la familia y no teníamos ni siquiera más que una comida al día, y es a través de ese esfuerzo que eventualmente logramos esta prosperidad, lo cual es loable. Sin embargo, hay esta
eh, no deja de haber como esta culpa, no deja de haber este enojo, este no hacernos amigos del dolor del sistema familiar, y es posible que este individuo, esta mujer o este hombre exitoso y próspero que salió de eh, dificultades sociales y económicas, en la siguiente generación la hija o el hijo despilfarre. ¿Por qué? Y pierda toda la fortuna. ¿Por qué pudiera ser? Porque aquí hay un rechazo hacia el pasado. Y esta tercera generación, no estoy diciendo que sea una regla de oro, no estoy diciendo que sea invariable, se ha observado, y no en raras ocasiones, cómo hay lealtad de este nieto a este abuelo que tiene esta carencia, o abuela que tiene, o estos bistíos, o tataratíos, o tatarabuelas, que puede tener también esta culpa de no merecer. Dicho todo esto, vamos también a reflexionar sobre una culpa estructural, una culpa cultural, una culpa desde donde los occidentales tenemos dos grandes referentes culturales. No importa si la persona es religiosa o no es religiosa, venimos primero que nada de una cultura semítico-bíblica que pudiéramos llamar en términos generales judeocristianos, y por otro lado es de influencia cultural griega. Estos dos grandes pilares de la articulación cultural, narrativa y referencial en Occidente, si habláramos de China, por ejemplo, hablaríamos de la influencia confuciana, en importante medida budista, ya que tiene más de 2000 años de historia el budismo en China, aunque vino de la India el budismo, y por supuesto también daoísta, pero predominante confuciana, budista y en un tercer plano taoísta. Si hablaríamos de la India, por supuesto, estamos aquí hablando ya de una influencia védica, por ejemplo. También en menor medida, entraría en segundo lugar el Islam, que es judeocristianismo, y luego, por supuesto, también el budismo, el jainismo, entre otros. Entonces, ¿qué es importante de esta? Por supuesto, siempre nos aproximamos con mucho respeto a las creencias y tradiciones, pero hay un elemento muy importante. Y dicho sea de paso, la influencia predominante del judeocristianismo es la cultura egipcia. La idea de los juicios, la idea del campo de juncos que se convirtió en el paraíso, la idea de una virgen que da lugar a un dios, es decir, sin pecado concebido, ¿verdad? Viene de la cultura egipcia. Los mandamientos vienen de las confesiones negativas egipcias, en fin, no vamos a entrar en detalles. Pues miren, venimos todos de África y tenemos al menos 200.000 años de historia como sapiens. Ya si somos australopithecus llegamos a millones de años, proto o prehumanos, pero venimos de pues prácticamente el mismo clan paleolítico. Así que es rico saber que nos influenciamos mutuamente, pero un elemento que quiero traer acá es la culpa, que uno lo puede observar en la religión egipcia, que eventualmente llega al pecado original. El pecado original, y uno puede recordar, y lo digo con respeto, por supuesto, esta frase de servicios religiosos: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, o gravísima culpa, o grandísima culpa, como se le formule en el templo, por mi gran culpa. Ahora, ¿qué pasa cuando hay culpa? Y por supuesto pudiéramos entrar a una reflexión, pero no creo que sea tan relevante ahora para lo que estamos nosotros enfocados, el tema del pecado original, que no es ahora el punto. Pero ya hay una gran culpa. Y cuando hay una gran culpa, pues va a haber un gran castigo. Culpa, castigo.
El asunto es que ya tu existir es culposo. Ya tu existir es uno en el cual merece castigo. De alguna manera, en la narrativa inconsciente, este sufrimiento, este castigo, que nada más es una pequeña prueba, y volvemos a esta idea que es juicio, eh, el juicio final egipcio, ¿verdad? Que de ahí viene también el juicio final semítico judío, el juicio final apocalíptico cristiano, etcétera, incluso musulmán. Hay descripciones en el Hadith sobre el juicio final. Es allí donde vas a recibir tu castigo. De tal manera que uno casi que puede escuchar en la parte trasera de la mente es: arrepiéntanse, arrepentíos, ¿verdad? Y ese arrepentirse de algo que en estricto sentido no hiciste es algo, por supuesto, muy a la manera de Joseph Campbell, utilizar los mitos y narrativas para entender nuestra psique y construcción cultural. Podríamos decir que hay una especie de estímulo, no es de que yo esté de acuerdo con ello, pero a que hay algo malo en nosotros y que vamos a recibir un castigo a menos que hagamos una especie de proceso religioso de transformación. Independientemente que alguien quiera seguir ese sendero espiritual, subrayo, muy respetable, a nivel social, a nivel histórico, la culpa ha jugado un papel muy importante en la adoctrinación del miedo, en la estructuración social del control a través del miedo. ¿Por qué? Porque como uno ya tiene esta culpa, entonces el miedo va a fungir como un proceso de control, y donde incluso me atrevería a decir, desde las guerras santas, donde incluso el famoso santo cristiano católico, San Agustín, habla sobre cuán correcto es matar a infieles, porque los infieles, o a los infieles, se les purifica al quitarles la vida, que es desde la Edad Media, desde las guerras santas. Eventualmente, ya en la época colonial, se volvió un arma de persecución en las inquisiciones en diferentes regiones de Europa y en las colonias, quemas de, entre comillas, brujas. Pero aquí es por una noción social, co-construida de culpa. Hay un gran dolor del cual tendríamos que deshacernos. Digo, lo estoy reflexionando, por supuesto que no estoy de acuerdo con ello, desde donde el genocidio, la persecución predominantemente también de mujeres en la Inquisición, destrucción de culturas, matar al impío, al infiel, al apóstata, se vuelve algo virtuoso porque así te quitas de la culpa. Así que desde esta perspectiva, y lo estoy hablando ya a nivel social, no haciendo una crítica en particular, como más bien una respuesta inconsciente que da lugar a religiones, que da lugar a estructuras relacionales, a estructuras de miedo, a estructuras de control, es porque hay una gran culpa, y ese castigo que siento merecer a veces es mucho más fácil, como lo hacemos inconscientemente, descargándolo en los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tenemos toda esta culpa, que cuando tenemos todo este dolor, esta gran necesidad de castigo, en muchas ocasiones inconscientemente
lo vamos a destilar en los hijos. Por eso hicimos 2 entregas vinculadas a la codependencia. ¿Por qué? Porque inconscientemente transmitimos el dolor a los que vienen. Y es como este lema disfuncional en términos de sistemas familiares. En lo disfuncional los hijos dirían: mamá, papá, yo por ustedes, yo por ti, cargo el dolor. Mamá, papá, yo por ti, salvo a la familia. A veces enfermándome, a veces muriendo, a veces portándome mal, o a veces siendo igual que ustedes. ¿Por qué? Porque no me permito transmutar o transformar eso. Por eso también hay trabajos muy interesantes sobre esta culpa social, este dolor, este ser un país perpetrador, como se lastimó a otros países, y esta energía de transgresión, muchas veces en terceras y cuartas generaciones, se recibe en forma de un colapso social cuando un clan o un país o una cultura se vuelve transgresora. Bueno, así que en esta noción, culpa espera castigo. ¿Cómo pudiéramos sanar esta culpa? Una de las formas también de sanar la culpa es a través de los mecanismos de sanar la codependencia, y para eso hicimos una meditación, bueno, 2 meditaciones, pero una de ellas se enfocaba en trabajar con, meditar con sanar el niño interior. Les recomiendo mucho esa entrega, meditar para sanar la codependencia, pero por supuesto de manera más compleja, más rica y con más herramientas. Lo vamos a trabajar en este taller, que ciertamente cuando uno sana su sistema, también empieza a incidir en sanar, ya que estamos conectados a través de aquello llamado por Rupert Sheldrake el campo mórfico, que también a veces se le llama el campo cuántico. Es esa conexión de energía que es, no piensen en algo tan metafísico, tan extrafalario, sino es la conexión que tienen las 50 millones de células que trabajan como organismo, entiéndase, organización, al unísono, lo mismo que hace una parvada de aves, un hormiguero, un panal, un cardumen de peces. Esa conexión que o con la cual estamos conectados a la vida, y de una manera muy formal lo presenta Rupert Sheldrake, desde cómo los organismos biológicos estamos conectados, no nada más como organismos multicelulares, pero también en términos de organizaciones sociales, organizaciones animales. Y esto lo plantea también la tradición budista desde las enseñanzas del Lonsal en el Dzogchen, cómo las vibraciones, ¿verdad?, en nuestro cuerpo van creando mandalas, campos de energía donde hay otros seres con hábitos similares. Por ejemplo, la sílaba Nri, los mandalas humanos caracterizados por obsesión y por depresión, ansiedad y depresión, que comparación todo el tiempo estamos en ese nivel de no satisfacción. Me encantaría hablar de todos los temas, sin embargo, como saben, tenemos una entrega 2 veces por semana, de menos de 1 hora, por lo que pues lo que tratamos de generar es una reflexión y fundamentalmente un interés en ustedes. No que aquí se pretenda decir todo lo que se pueda decir, simplemente tratamos de generar ángulos y de generar reflexiones al respecto. Todo esto para tratar de enfocarnos ahora en una forma de meditación. Vuelvo a aclarar, no se pretende que con esta meditación se sane completamente, ni siquiera a veces tocar
con profundidad estos aspectos, pero sí comenzar un proceso amoroso, seguro, desde donde podamos comenzar a trabajar con esta vergüenza primaria, que podamos trabajar con ya su evolución en un sentido de culpa, que podamos trabajar no nada más con el sentido y sensación de culpa, sino la expectativa inconsciente de castigo como un medio de equívoco, de subsanar. Y esto es lo interesante, y este es un gran estímulo para hacer algo al respecto. Si nosotros no lo sanamos cuando tenemos la oportunidad, no desaparece. Si callamos el abuso, si callamos los secretos, valga la posibilidad, si callamos todo ese dolor familiar diciendo yo lo callo para que mis hijos no lo vivan, se va a transmitir, pero va a crecer exponencialmente, porque es sumar el dolor de, digámoslo así, las últimas 3 generaciones. Entonces, cuando uno lo transmite como tercera generación a la que sigue, ya es el concentrado de 3 generaciones en uno, y lo va a transmitir con elevado a la cuarta potencia. Así que me voy a sacrificar ahora sí para que sean felices. Lo que van a absorber los hijos es exponencialmente, o los nietos exponencialmente, ese secreto, ese dolor, esta necesidad de, recuerden, seguridad, pertenencia y amor, pero ciertamente desde una perspectiva pre-inconsciente. Así que vamos a eh, cerrar los ojos. Vamos a sentir esta respiración, no desde la nariz únicamente, sino como los poros de toda nuestra piel respirando. Inhalamos desde los poros de nuestra piel. Al inhalar, nuestro cuerpo se vuelve azul. Y exhalamos. Este cuerpo azul es un cuerpo que transmuta el dolor, la agresión, este aire que entra y sale por los poros de nuestra piel. Transmuta el no sentirnos suficiente, el sentir con una deuda, el sentirnos culpables sin saber por qué, cargar la tristeza de papá y mamá, o su ira, sus frustraciones. Y mientras respiramos es como si nuestro cuerpo se volviera una grabadora que ahora está reproduciendo y haciendo consciente, pero de manera amorosa, como mamá o papá también, siendo humanos, sufrían. Como posiblemente papá cometió transgresiones, errores, incongruencias, al igual que mamá.
vemos en este cuerpo azul como una pantalla donde aparece de manera segura, de manera amorosa, y vemos como incluso las dinámicas de familia, hermanas, hermanos, primos, primas, tíos, tías, de parte de mamá, de papá, abuelas, abuelos, y si llegamos a conocerlos incluso a bis, abuelas y abuelos, vemos como todos aquellos a quienes pertenecemos, no nada más de manera genética, sino emocional, pero fundamentalmente pertenecemos a todas y todos ellos de manera amorosa, diciendo desde la culpa y la vergüenza básica: mamá, papá, linaje, yo cargo su dolor, yo cargo su culpa, y que ahora lo vemos no de manera molesta ni con rabia, sino que lo miramos como un patrón inconsciente que ahora queremos reparar de manera amorosa. Y repetimos las frases: mamá, papá, linaje familiar al que yo pertenezco, les agradezco la vida, yo pertenezco a ustedes, gracias a ustedes yo estoy aquí viva, vivo, gracias a ustedes aire, oxígeno entra en mi cuerpo y renueva la existencia en este momento. Respeto y honro su historia. Ustedes han sido suficiente. Ustedes han hecho lo correcto. Tan es así que estoy aquí, respirando. Lo que les ha sucedido es importante. Lo que les ha sucedido yo lo respeto. Cómo han tomado sus decisiones es algo que incluso honro. No lo juzgo, porque gracias a ello estoy respirando. Respeto sus procesos de vida. No juzgo sus decisiones. Les pido, por otro lado, que me confieran el permiso para no cargar esas deudas. Respetuosamente les pido que me concedan el permiso de sentirme suficiente, de dejar de cargar culpa. Les pido amorosa y respetuosamente, respetando su historia, que yo pueda recibir la posibilidad de sentirme una persona segura, una persona que pertenece a ustedes, una persona que se ama a sí misma
sin repetir las historias, sin tratar de resarcir a través del dolor. Dejo en ustedes lo que a ustedes les pertenece sin juzgarles. Y nos inclinamos ante todos aquellos que llevan parte de nuestra vida a través de su existir. Les agradecemos diciendo: gracias a ustedes yo estoy vivo. Gracias a ustedes respiro. Permítanme sanar la culpa, sanar esta vergüenza básica. Permítanme sanar con su fuerza, con su sabiduría, con su amor. Permítanme también sanar mi experiencia. Nos volvemos a inclinar ante todos y les decimos: gracias por existir o haber existido. Gracias por su amor y su mirada amorosa. Yo les llevo en el corazón. Les llevo en esta pantalla que son mis células, que es mi cuerpo. Volvemos a ser consciente ahora que respiramos por los poros de la piel. Nuestro cuerpo, que era como esa pantalla azul de sanación, ahora nuestro cuerpo es un cuerpo multicolor, de vida, de posibilidades, de las 5 sabidurías, como dice el budismo. Y extendemos estas luces hacia todos los seres, ya que todos pertenecemos también a la vida. Respiramos profundamente otra vez y al exhalar vamos poco a poco saliendo del ejercicio. Poco a poco vamos abriendo los ojos. Gracias por compartir este espacio, por estas reflexiones que en realidad hacemos en conjunto y hacemos posible con todas estas reflexiones y trabajo. Entren a centrohimalaya.com para más información y recursos que ciertamente nos pueden ayudar y ayudar a todos nuestros sistemas relacionales. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima entrega.